de todo tiene que haber en la vida y tiene que haber variedad, mi top dedicado al Día del Padre va dedicado al Día del Papacito. Por supuesto, los papis chulos ahí que tienen personicas, son jóvenes, bastante más jóvenes que ellos. Quiero decir con esto, ojo, cuidado, y ya lo dejo claro desde un principio, se puede ser papacito, pero estar con gente que sea mayor de edad. Así que este top empieza desde los babies son a partir de los 18 años mayores de edad, ¿eh? No empecemos a entender cosas que no son. A partir de los 18 años de edad, que pueden firmar legalmente y todas estas cosas, mayoría, es de donde empieza este top. A partir de ahí, para arriba, ¿de acuerdo? Pues ya está, queda aclarado. No hayan malos entendidos. Aquí las cosas claras y el chocolate, pero que bien espeso y dulce y sabrosón. Dicho todo esto, pues sí, las baby quieren regalarle cosicas a su papacito, que para eso le quieren, le dan amor, comparten su vida, están juntos y todo esto. Mucho amor, mucha fraternidad, mucho de todo. ¡Viva Electra! Y ¡vivan los complejos de Electra! Y ¡vivan los complejos de Edipo! ¡Qué cosas más bonitas y más saladas de complejos si no se llega a la enfermedad! Bueno, en fin, que de todas formas tampoco es muy sano. Pero a lo que vamos. Señoras y señores, primera fragancia. Papacitos que les gusta ir más frescos, pero frescos como si... Que tengan la sensación esa de que como si fuesen desnudos por la calle. Que fueran, eso, joviales, alegres de tener a una persona más joven junto a él, ella. Claro, disfrutando de la vida. Tienes a un joven, a una joven doncella más joven que tú, que te estás beneficiando, que eres la envidia de todos los yayos del pueblo y estás siendo criticado por todas las viejas beatas del mismo pueblo. Que se fastidien. Ole ahí, mis dos. Me la llevé yo. Me lo llevé yo. Y me lo beneficio yo. Y para eso también, estas personas quieren tener un detalle contigo. Y qué mejor detalle que esta de aquí. Papás que les gusta ir bien frescos, elegantones, orgullosos de estar con quien están. Porque están disfrutando de la vida como si no existiese un mañana. Claro que sí. Recordad que hay merchandising por ahí mío. Que podéis haceros con... como si no existiese un mañana y todas estas cosas. Monsieur de Givenchy. Un espectáculo. Un espectáculo con una salida de bergamota que te mueres. Y voy a seguir mirando porque tengo que mirar las notas. Claro que sí. Estoy mayor y necesito mirar las notas. Canela, pimienta, hierba luisa, lavanda, sándalo, musgo de roble. Lo tiene todo. Es perfecta. Y sobre todo es fresca. Y luego después, cuando todo esto, pues... ya se asienta el limón, la bergamota, porque es que lleva, o sea, aunque digan las notas limón, lleva bergamotis, porque se nota otro tipo de aroma en ella. ¡Qué rica está! Señores, señor míos, babies, esto es para los babies, básicamente, que son los que tienen que regalar a los papacitos. Givenchy, Monsieur, iba a decir gentleman, no, Givenchy, Monsieur. Tenerla en cuenta. Sale medio bien de precio, no está excesivamente cara. La podéis encontrar muy fácilmente, no hay ningún tipo de problema. Y vais a quedar, pero vamos, que no os lo vais a creer de la chuchón que os van a meter y os vais a tener que ir a terminar con final feliz después de este regalazo. Porque esto es un regalazo que un papacito no se espera nunca. Porque va a decir, ole ahí, ha acertado, la criatura ha acertado. Venga, vámonos para allá, que esto hay que rematar la faena. Y vais, se remata la faena. Ole, vamos que sí. Y vamos a seguir con Oscar de la Renta por Louis. Una fragancia estupenda, maravillosa y fantástica que, bueno, vais a perder los vientos y la cabeza en el momento que abráis eso y digáis, Dios mío de mi vida, ¿qué me ha regalado mi baby? Y habrás dicho, ¡wow! Me encanta cuando hayas hecho así y hayas atomizado y te hayas vuelto todo loco diciendo, pero que me has regalado a mí para el día del papacito. Pues claro, Oscar de la Renta por Louis. Fantástica, riquísima en anís, con una salida en limón que te mueres, súper rica en cítricos, pero esa combinación precisamente de anís con los cítricos es brutal, brutal. Y es fantástica y maravillosa. Esto es más para los papis que
sí que les gusta ir, pues, frescos en un principio, pero que luego ya se queda la cosa como más regia, más asentada. Pues más Óscar de la Renta, lo que era Óscar de la Renta. Un señor de la cabeza a los pies, súper elegante, con estilazo, con gusto, y así tiene que ser vuestro papasito. Si os ponéis a tener un papasito, que sea un papasito que lleve Óscar de la Renta por Louis. Fantástica, pero vamos, a tope con ella. Albahaca, vetiver, sándalo, muchas más cosas en la composición. Clavel, que otorga olor a rosa. Maravilloso de verdad, es elegancia en estado puro. Un baby que le regale esto a su papasito va a tener garantizado el final feliz. El reborcón. Cuidado, ¿eh? Aquí estamos hablando de las dos cosas porque papasitos hay muchos. Y formas de querer al papasito también. Y gentes que quieran a papasitos también. Así que esto vale para ellos, para ellas. Aquí la finalidad es el papasito. Y el papasito puede tener muchas formas de querer y de amar. Bueno, señoras y señores, de verdad, los baby deben de hacerse con esta para su papasito para que luego terminen dándole el amor que les corresponde después de hacer este pedazo de regalo. Porque da mucho gusto tener a un tío al lado que huela a Óscar de la Renta por Louis. Pero vamos, de todas, todas. Así que yo creo que básicamente está todo dicho con respecto a esta Óscar de la Renta. Y vamos a la tercera y ya le ponemos el broche de oro a este top dedicado a los papasitos, porque el día 19 de marzo es el Día del Padre, Día del Papasito también, porque lo digo yo, que soy papasito también. ¡Hala! Otra. Y ahora para los papichulos más guapos de todo el lugar y todo el barrio y los más actuales, esta fusión que va que ni al pelo. De verdad, es que además es muy juvenil. Ya no es tanto en cuanto, pues, como más sobria, más regia, más de estar ahí con el aplomo y todo lo que hace falta estar para así, parecer como que eres más joven y que no se note tanto la diferencia de edad con tu baby. Pues esta va que ni pinta. Para los papasitos más actuales, los que quieren estar ahí diciendo lo di todo, qué guay que soy más chulo que un 8. Issei Miyake, fusión a tope, negro, azul, naranja, la composición perfecta, ideal, pues acompañada de lo que ya sabemos todos y todas, que es de higo, coco, ambroxan, y voy a mirarlo porque no me acuerdo qué más lleva. Bueno, sí, maderas y pachuli, no nos vamos a poner mucho más allá. El caso que merece realmente la pena, es ideal para ese regalo, para ese papasito que nos lo merecemos todo. Los papasitos y los yayos, abueletes, nos lo merecemos todo. Y con esta fusión vamos a estar contentísimos perdidos, vamos a estar dando brincos de alegría y nos lo vamos a pasar súper requete chupe bien con nuestros babies, nuestras babies. Lo vamos a dar todo, porque nos van a tener muy contentos, porque además es una fragancia que es deportiva, es para los tíos que les gusta ir pues como más modernos, más con sus jeans, más otro rollo más modernico, más que viva la vida, fíjate qué orgulloso que estoy yo de mi baby, pues así. Y mira qué pedazo de regalo me ha hecho, que te huela y lo disfrutes, y disfrutes del perfume, y de tu baby, de tu beba, y de todo. Porque estás contento y feliz, porque es el día del papasito, y hay que disfrutarlo, y hay que estar contento y feliz, porque es un día muy señalado en el calendario, el día del papasito. Nos lo merecemos todo, claro que sí. Señoras y señores, que se ha terminado lo que se daba. E igual que se ha terminado lo que se daba, os recuerdo que faldones abajo hay una cosa que se llama la alquimia del perfume, a la derecha y a la izquierda, o a la izquierda y la derecha, que he escrito yo, el Mua, Javier Orgaz, recomendable de todas, y que no podéis vivir sin él, porque os lo vais a pasar genial, vais a disfrutar muchísimo, vais a aprender cosas, por supuesto, hay un poquito de salseo, hay un poquito de química, hay un poquito de composiciones, de ingredientes, os lo vais a pasar muy bien, no hay otro libro igual, de verdad, lo garantizo. Muchas gracias por estar ahí. Pero también hay otra cosa que siempre tengo que decir, que luego al final se me olvida, y es que os suscribáis al canal, le deis al like y distribuyáis mis vídeos por todas vuestras redes sociales, que yo, Javier Orgaz, vuestro papasito, os voy a estar profundísimamente agradecido. Muchísimas gracias. Yo admito regalos de mis babies, no tengo ningún problema. Nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen.